Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Pablo, y me da muchísimo gusto regresar a la facultad después de algunos añitos de andar fuera. El tema de Kepler pues es un tema que ha retomado muchísima actualidad en los últimos años por al menos dos razones. La primera es porque hay ya no está funcionando un satélite que se le dio el nombre de Kepler porque se enfocó a buscar planetas fuera de nuestro sistema solar. Y el trabajo que hizo fue simple y sencillamente espectacular. Y este año, uno de los premios Nobel que se dieron en física, pues se dio justamente a un par de personas que fueron los primeros en detectar con precisión la existencia de planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, bueno, Kepler no solamente tiene el legado de lo que hizo con las tres leyes, sino que además ese legado se ha actualizado en estos momentos. Como ya nos dijo Rafa en Mil Amores, la revolución científica se dio a lo largo de 2 siglos, de 1500 a 1700, empieza con Nicolás Copérnico, pasa por Tycho Brahe y por Kepler para culminar con la mecánica de Newton, y esto nos permite transitar por un lado del feudalismo a la modernidad, pero por otro lado del oscurantismo al renacimiento. Y bueno, aquí está un resumen de lo que nos acaba de decir Rafael. Kepler nació en 1571 en Alemania y murió en 1630 también en Alemania, y ahí están las 3 leyes del movimiento planetario, en donde, como ya nos dijo, los planetas se mueven en órbitas elípticas por el Sol en un foco, recorren áreas iguales en tiempos iguales, y el cuadrado de los periodos es proporcional al cubo de los radios de la parte media de la órbita. Y ahí están las imágenes que nos mostró. Pero además de esta contribución, que fue una contribución yo creo que espectacular para su tiempo, también hizo una serie de contribuciones importantes a la astronomía. Una de las más importantes es que, siguiendo no las ideas, sino la metodología con la cual observó Tycho Brahe el cielo, las estrellas y una supernova que vio en 1572, Kepler hizo un estudio muy sistemático del movimiento de los planetas y también de esta supernova. Se los voy a mostrar. Y por otro lado, también, dado que conocía con cierta precisión la ubicación de todos y cada uno de los planetas, pues predijo que, a la par, que eso ya se sabía, que Venus pasaba por enfrente del disco solar. Esto es, hacía exactamente lo mismo que la Luna, pasa por enfrente del disco solar y produce un eclipse. La Luna, Venus hace exactamente lo mismo, pero como está muy lejos, pues es simplemente un tránsito de un cuerpo pequeño, una canica que pasa enfrente del disco solar. Y bueno, que Mercurio debía de estar haciendo lo mismo, y predijo cuándo ocurrían estos tránsitos de Mercurio, lo cual se los voy a mostrar pronto. Y finalmente escribió un libro de ciencia ficción que se llama Sueño, en donde describe un viaje a la Luna. Como era muy místico este viaje a la Luna, se da con un par de personajes ficticios. Uno, un supuesto alumno que venía de las tierras del norte a aprender astronomía con él, que fue básicamente lo mismo que él hizo con Tycho Brahe, y que la madre de este joven
discípulo era una bruja. De hecho, a la madre de Kepler la acusaron de brujería y bueno, tuvo que invertir una gran cantidad de tiempo Kepler defendiendo a su madre, la cual salió libre después de todo esto. En 1604 apareció una estrella nueva que fue detectada un 9 de octubre por diferentes astrónomos en varios lados de Europa, fue observada en Praga, en Verona, en Roma, en Padova, etcétera, en varios lugares, y la persona que hizo la observación en Praga le avisó a Kepler, y Kepler una semana después, a partir del 17 de octubre, empezó a observar la evolución de esta supernova y tiene un registro muy detallado, no de cómo inicia el abrillantamiento, porque ya estaba fuera de la parte más brillante, sino cómo decae la curva de la luz de esta supernova. Esta supernova se puede observar en el momento actual y de hecho ha sido una de las supernovas más observadas en todas las longitudes de onda. ¿Se ve ahí? No se ve casi, ¿verdad? Aquí en el pie está la... ¿Me permites tu...? Sí, préstame. Aviéntalo. No cachamos. Gracias. Ok, aquí en el pie está la estrella nueva, está en la constelación de Ofiuco, y la denominación de esta supernova es supernova 1604 por razones obvias. Fue la única supernova que se observó en ese año. En los tiempos actuales, cada año se descubren muchísimas supernovas, porque tenemos ya telescopios potentes que pueden ver otras galaxias, y de hecho ya hay telescopios dedicados a observar el cielo y buscar supernovas. La anterior fue, como les dije, fue la supernova que se observó en 1572 por Tycho Brahe, y el registro de ambas supernovas fueron, yo creo que los primeros registros claros que se hicieron de cómo evoluciona la luminosidad de estos objetos. Aquí les muestro una imagen compuesta de la supernova, como se ve en estos momentos. Es una imagen compuesta con radiotelescopios que observan en rayos X y con telescopios en la Tierra que observan en el visible, esto es en el rango que ven nuestros ojos, en infrarrojo, y también en radio. El centro de la explosión está por aquí en algún punto, y lo que estamos mirando es una mezcla del material que fue inyectado en la explosión, que sale a velocidades altísimas, sale a velocidades de 10.000 kilómetros por segundo. Incluso ha habido en algunas supernovas material que sale como a 30.000 kilómetros por segundo. Esto es una décima de la velocidad de la luz, o sea, el material sale a velocidades muy altas y genera un choque muy fuerte en el medio circundante, y la emulsión de ese choque termina barriendo el medio circundante, y lo que tenemos finalmente es una remanente de supernova que tiene una mezcla del material inyectado con el material que ha sido barrido por este material inyectado. La temperatura que alcanza el material chocado es una temperatura que llega a millones de grados Kelvin, y pues produce luminosidades importantes en rayos X y en ultravioleta. Aquí tenemos
cómo se ve la nebulosa en rayos X, cómo se ve en el visible pues se ve nada más un pequeño bucle, el infrarrojo es bastante prominente y el radio es bastante prominente. Entonces, en la parte en la cual ven nuestros ojos, pues es bastante poco impresionante la supernova, pero en las otras longitudes de onda es muy impresionante. En el caso del tránsito de Mercurio, aquí tenemos una lámina que muestra los cálculos de Kepler, cómo iba a verse el tránsito de Mercurio en 1531. Desafortunadamente Kepler murió en 1631, Kepler murió en 1630 y no pudo verlo, pero el primer tránsito de Mercurio que fue registrado por un observador francés que pues permitió que a partir de ese momento se observaran con detalle los tránsitos de Mercurio. Hace menos de 10 días tuvimos un tránsito de Mercurio, no sé si alguno de ustedes es aficionado a la astronomía y lo vio, y si no, bueno, pues aquí les muestro el disco solar, y aquí hay una serie de trayectorias de cómo se ven o cuáles son las trayectorias de Mercurio en el disco solar, en cada uno de sus pasos. Esto nos muestra pasos anteriores y pasos del futuro. En rojo está la trayectoria que seguiría. Estos son cálculos, no son trayectorias observadas reales, pero en rojo está la trayectoria que seguiría el del 2011, y todavía no hay un registro que nos muestre todos y cada uno de los puntos, pero sí hay un registro de cómo se vio el tránsito de Mercurio en mayo de 2016. Los tránsitos de Mercurio ocurren o en mayo, junio o en noviembre, y es relativamente fácil saber cuándo van a ocurrir. No es tan fácil saber cuál es la trayectoria que van a seguir en el disco solar. Sin embargo, bueno, ya tenemos a la mano computadoras y muy potentes, y además muchos datos que nos permiten hacer una muy buena y precisa, un buen y preciso pronóstico de cómo van a ser los tránsitos de Mercurio. La Tierra, vista desde Marte, también produce un tránsito, y este ha sido visto por la sonda Curiosity, que está en Marte, y de hecho en junio del 2014 Curiosity observó el tránsito de la Tierra a lo largo del Sol. Aquí está, es un dibujo, una imagen del satélite Kepler, que, como les dije, fue nombrado en honor de Kepler y funcionó del 2009 al 2018. Y la cantidad de estrellas que observó pues fue muy grande, y descubrió cerca de 2.500 planetas, un poco más de 2.500 planetas. Y también descubrió muchos otros que no sabemos si son o no son planetas, pero que son candidatos a ser planetas. Y ahorita van a ver ustedes por qué no es tan fácil y directo saber si una estrella tiene planetas o no. Hay diferentes métodos para hacer la observación, y aquí están las estadísticas de lo que nos brindó este satélite. Estuvo casi 10 años en el espacio y observó más de 500.000 de estrellas, de las cuales 2.662 son planetas confirmados, y tiene otro número similar, un poquito más grande, de posibles planetas. La forma en la cual se detecta, una de las formas que esta fue
digamos, la principal con la cual detectó planetas fue detectando justamente el tránsito del planeta enfrente del disco estelar. Y como vieron ustedes en el caso de Mercurio, un planeta pequeño, pues es muy difícil de detectar. Entonces hay un sesgo para detectar planetas grandes que producen un decremento en la luz de la estrella. Esta sería la curva de luz de la estrella, que cuando el planeta está fuera del punto de visión, pues tiene esta luminosidad, y cuando el planeta empieza a eclipsar, baja la luminosidad y luego sube. Entonces hay dos sesgos, uno a planetas grandes y el otro a planetas que tienen un periodo de rotación pequeño, porque si los periodos de rotación son muy grandes, este satélite estuvo observando durante 10 años, pues obviamente no pudo ver que esto se repetía. Entonces, cuando tenemos una estrella probable con planeta, es porque se vio un evento de estos, pero no necesariamente hay un segundo evento. Entonces, si no hay un segundo evento, no lo puede uno confirmar. Entonces, tiene que haber más de dos de estos eventos. Una forma muchísimo más difícil de detectar planetas es ocultando la luz de la estrella y viendo lo que hay alrededor. Para poder hacer esto hay que hacerlo en infrarrojo, en donde no hay una resolución espacial muy importante, pero por ejemplo en este caso particular la estrella ha sido ocultada, se le pone una tachuela no a la foto, sino que se oculta de alguna manera con un objeto la estrella, para que la luz de la estrella no produzca una luminosidad que no permita ver a los planetas, y uno observa los planetas en infrarrojo, porque es, digamos, las longitudes de onda donde pueden ser detectados. Aquí tenemos un histograma de los exoplanetas confirmados hasta hace un par de semanas. Como pueden ver, no sé si alcanzan a ver hasta atrás, tenemos el año, y antes de Kepler, antes del 2009, pues fueron muy pocos los planetas que se detectaron, y a partir de Kepler el número de planetas aumentó sustancialmente. Como pueden ver ustedes, en estos 2 años hay un número muy grande de planetas, y esto es debido a que se hacen las observaciones, se archivan los datos y luego se van verificando estrella por estrella. Aquí tenemos la distancia a la cual están las estrellas con exoplanetas. Esta es la distancia en parsecs, olvídense de la unidad. Estas son las estrellas más cercanas, estas son las estrellas más lejanas, y obviamente hay un sesgo importante a las estrellas más cercanas, porque son las estrellas que uno puede ver con más facilidad. Y mientras más pequeña es una estrella, más difícil es verla a distancias grandes. Entonces hay dos sesgos: uno a las estrellas que están más cerca de nosotros, y otro a las estrellas que son más brillantes. Pero bueno, es interesante darnos cuenta que tenemos un volumen sensado que es bastante importante. El volumen está en parsecs, más o menos hasta 1500 parsecs, y para ubicarlos, la distancia que hay entre la Tierra o el Sol y el centro de nuestra galaxia es aproximadamente de unos 8500 parsecs. O sea, este volumen es como una octava, el radio de este volumen es como de una octava parte de la distancia de la Tierra al Sol. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra el tamaño relativo respecto a la Tierra del planeta contra el periodo
orbital, y están seleccionados pues cómo serían estos planetas. Mientras más pequeño es el periodo orbital, pues entonces el planeta está más cerca de la estrella y por lo tanto esos planetas deben tener temperaturas más altas. Y los planetas más grandes están en la zona de arriba y por eso a esto le llaman Júpiteres calientes, y los que están de este lado serían los que están más alejados, serían planetas fríos. Y los planetas sólidos estarían en esta zona, y los que están más cerca y son más pequeños, como Mercurio, a la estrella, se les describe como si fueran hechos de lava, es necesario decir. Aquí tenemos la distribución de los planetas en la parte de los planetas pequeños, lo cual muestra que hay una distribución bimodal, lo cual no se entiende. Los picos están cerca de un poquito más grandes que la Tierra, o 2 veces el tamaño de la Tierra. ¿Por qué toman ese tamaño? Quizás sería una buena pregunta para los jóvenes que están interesados en estudiar ciencias de la Tierra o geofísica. Respecto a lo que anima a hacer este tipo de observaciones, pues obviamente hay, además del interés puramente científico, hay el interés de encontrar planetas que puedan albergar vida. Y no es porque deseemos ir o porque podamos ir a esos otros planetas, sino porque siempre hace cosquillas el tratar de saber si estamos solos o no en el universo. Entonces hay una distancia, dada la estrella en cuestión, hay una distancia a la cual la temperatura que tendrían estos planetas sería tal que el agua podría estar en forma líquida. Y esa distancia, que sería una distancia que permitiría temperaturas cómodas, se le llama la zona habitable alrededor de la estrella. Órbitas más internas que las de la zona habitable pues harían demasiado caliente al planeta, y órbitas más externas lo harían demasiado frío. En nuestro sistema solar, además de la Tierra, hay 2 lunas, una de Saturno y otra de Júpiter, en la cual se han detectado agua en forma líquida. No únicamente agua en forma líquida, sino también en vapor. Te levantaste porque ya... ¿Cuánto tiempo? Sí, rápidamente. Ok, esta es Europa. Hace unos días salió una nota de la NASA en donde con observatorios desde la Tierra en Hawái observaron la molécula de hidrógeno que sale de algún punto de la superficie de esta luna. Esta es una luna de Júpiter. La parte blanca es hielo, la superficie es hielo sólido, y en la parte interna hay agua líquida, y agua que hierve y que logra romper la corteza y saca glaciares. Esto fue lo que se observó. Aquí está un corte estructural de cómo sería Europa, en donde pues se fantasea que hay zonas en donde habrá agua líquida. Y ustedes pueden pensar cómo es posible que en la luna de un planeta que está tan alejado, donde prácticamente no llega luz solar, pueda tener agua líquida. La respuesta es que las fuerzas de marea están haciendo como acordeón a la estructura de esta luna. Las fuerzas de marea
respecto de Júpiter, que es un planeta bastante grande, y estar haciendo estos estreses en la zona interna, pues es la que logra fundir el agua e incluso hacerle hervir y generar estos geysers. Encelado es una luna de Saturno, y hace varios años a esta luna se le observó directamente con una sonda que pasó, que le dio vuelta a Saturno. Se observaron estos geysers. Estos son geysers de agua. Aquí se ve claramente cómo está brotando, como si fuera un volcán, el vapor de agua de esta luna. Por supuesto que el tener esta evidencia pues ha hecho que un número grande e importante de gente piense que es factible que en la zona interna, tanto de Encelado, Europa y otra luna de Saturno que se llama Titán, que también tiene agua líquida en la parte interna, puedan albergar microorganismos, pueda haber vida pues microscópica en estos lugares. Aquí tenemos un diagrama en donde están los planetas que estarían en la zona habitable. Los azules son los confirmados, no todas las pelotitas son planetas confirmados. Y aquí tenemos la temperatura superficial de la estrella en cuestión. Las temperaturas son bastante bajas para varias de estas estrellas, 3.500 grados como temperatura superficial. Esto hace que la estrella emita fundamentalmente en el infrarrojo. Son estrellas pequeñas. La temperatura superficial de nuestro Sol es como de 6.000 y pico de grados, o sea, nuestro Sol estaría en la parte alta de este diagrama, y todas estas estrellas son estrellas enanas y frías. Kepler dejó de funcionar el año pasado, más o menos por ahí de abril del año pasado, y para entonces ya se tenía la siguiente misión, que se llama TESS, por Transiting Exoplanet Survey Satellite, y de abril del 2018 al 5 de noviembre ya ha detectado 29 nuevos planetas y ha encontrado más de 1000 objetos de interés, esto es posibles planetas. Aquí tenemos el arsenal de observatorios con los cuales en este momento se está haciendo investigación. Bueno, hay algunos que todavía no existen, que vienen al futuro, como el James Webb Space Telescope, que sería el sustituto del Hubble, que va a ser lanzado ya en unos años, y estos serían los nuevos aparatos que se irían al espacio. Y aquí abajo tenemos a los telescopios grandes que han estado haciendo observaciones más o menos de forma regular. Y bueno, hay la fantasía de que para 2038 se pueda detectar un planeta que pueda ser habitado. Esto lo hicieron los chavos que están proponiendo que se haga un satélite para que en 2038 se pueda tener suficiente resolución para observar algún planeta que pueda albergar vida. Quizás no ven ustedes ahí la fecha, pero la fecha es supuestamente noviembre. Este sería el anuncio en el New York Times en noviembre de 2038. Entonces están organizando toda la publicidad para poder vender su proyecto. Y bueno, termino con la obra de ciencia ficción que hizo Kepler, que se llama Sueño, en donde, como les dije, pues él relata un viaje a la Luna. Es una obra entre ciencia ficción y un intento
de describir cómo se vería la Tierra desde la Luna. El viaje lo hace ayudado por unos demonios. Los demonios van regularmente a la Luna. Es interesante, se la recomiendo si tienen oportunidad de leerla. La Luna se llama Levania y hay, pues obviamente, dos partes. Ya se sabía perfectamente que la cara de atrás de la Luna pues es una cara a la cual nunca vamos a tener oportunidad de ver directamente. La primera foto se obtuvo en 1959 con el primer satélite ruso que le dio la vuelta a la Luna. De hecho, ¿saben ustedes? Los rusos, la ex Unión Soviética hizo un programa de satélites para observar la Luna. E inmediatamente después del Sputnik, lanzaron un satélite dentro de este programa que se llama Luna 1, lanzaron un satélite para estrellarse en contra de la Luna y poder, digamos, remover material y poder hacer un estudio del material removido durante la colisión. En ese momento los cálculos no eran tan buenos, porque las computadoras pues, prácticamente no existían, los cálculos se hacían fundamentalmente a mano, y Luna 1 no le pegó a la Luna, se siguió derecho y le está dando la vuelta al Sol. Es el primer planeta artificial y el único, creo, que existe en nuestro sistema solar. Bueno, yo termino aquí. Muchas gracias.